Capítulo 4 de mayo. Marigold lo obligó a participar en 3 combates de entrenamiento como venganza por su ayuda. No fue tan malo como él esperaba. Solo hizo 3 chistes sobre la codependencia, y era una luchadora lo suficientemente buena como para que él lo pasara por alto a regañadientes con tal de que le enseñara ese movimiento que casi le dislocó el hombro. Además, al llegar a casa, Emerald acababa de terminar su pergamino con la noticia de que Robin y ella había llamado y que les habían asignado misiones adicionales para las siguientes 3 semanas. Esto era oportuno para que Mercury no pudiera regresar a la zona del manto y empezar otra pelea con Marigold. Mercury salía de caza después de las misiones una vez por semana. Entre eso y su paga, pudieron asentarse económicamente más o menos como antes. Esmeralda aprendió la lección después de eso, lo cual fue bueno. Volvió sin problemas a su comportamiento anterior a la aparición del mocoso en su vida. Ourabo los observó relajarse y retomar su rutina habitual. Su mirada se detuvo en cómo Esmeralda se acurrucaba contra Mercurio en el sofá, cómo la distancia entre ellos se desvanecía. No habló con Mercury sobre eso, pero tampoco habló de casi nada. Mejor para ambos. Mercury la pilló hablando con Emerald, aunque solo fuera porque se habría estrellado con ellos al doblar una esquina si no la hubiera oído hablar en voz baja y se hubiera detenido. Estaban peleando. No estábamos peleando, exactamente. Emerald estaba nerviosa, avergonzada. Pero ya está todo arreglado. ¿Se trataba de mí? La voz de Ourabo era baja. Habían pasado 2 semanas desde que Emerald tuvo que convencer a la mocosa para que volviera a casa. Mercury creía que se había relajado con ella, pero no le sorprendió del todo que siguiera nerviosa. Nunca había superado su propia cautela de niño, nunca se había olvidado de contar las botellas en el refrigerador ni de andar de puntillas por las tablas del suelo que hacían ruido. Hubo una pausa. Mercury se imaginó a Esmeralda quitándole arena de la ropa al niño. Esmeralda siempre era tan cariñosa. No estábamos peleando, y no habría sido por ti si lo estuviéramos, dijo con más firmeza. A Mercury no le molesta que estés aquí. Ourabo emitió un suave sonido de duda. Mercury no pudo ver su expresión, pero debió ser cómico porque Esmeralda resopló. A Mercury nunca le ha importado decir cuando está molesto, señaló, lo cual era justo, pero no necesitaba andar contando sus secretos a todo el mundo. ¿Estás bien? Y estaba bien. El mocoso estaba bien. Estaban bien. Prácticamente se ahogaban en belleza. Entonces no sabía por qué Emerald de repente lo miraba de reojo, mientras se preparaban para abandonar el loop después de una misión tardía. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente, cuando quedó claro que ella no iba a preguntar lo que fuera por sí sola. No levantó la vista de donde estaba examinando a Talaria, intentando decidir si debía pasar por la armería a por repuestos. Tenía un buen acuerdo con la comandante y no dijo que iba a ignorar las reglas sobre traer suministros a casa y ella no lo regañó. La mejor relación que había tenido con un jefe. En ese momento, sin embargo, algo en su pierna izquierda se atascaba al pisar, haciendo que el movimiento fuera brusco. No sería suficiente para frenarlo en una pelea, pero empezaba a hacerle rechinar los dientes cada vez que lo sentía. Saber que tendría que caminar sobre él todo el camino de vuelta a casa también era irritante. En realidad, no tenía por qué hacerlo. Había una enfermería en el centro y una armería con suficientes herramientas para reparar casi cualquier cosa. Y los había obligado a entrar una vez, cuando una misión salió tan mal que una de las piernas de Mercury quedó completamente destruida y Emerald terminó con una conmoción cerebral. Se habían escabullido en cuanto Fiona se dio la vuelta por la misma razón que él pospondría las reparaciones hasta que llegaran a casa. No se lamían las heridas al descubierto. Pero a Esmeralda no le preocupaba eso, porque no le había preocupado que sus prótesis se dañaran irreparablemente desde que una misión terminó con Mercury usando su pierna destrozada para matar a golpes a un devastador. Algo más estaba pasando, y si estaba tan preocupada significaba que creía que era algo malo. Esmeralda dudó. Si te digo algo, ¿me lo escucharás entero sin enojarte? Era una pregunta perfectamente diseñada para enfurecerlo incluso antes de que escuchara lo que ella quería decirle. Mercury hizo una pausa con una bala aún en la mano. ¿Has estado leyendo esos estúpidos libros de autoayuda otra vez?, la acusó. Emerald no se dignó a responder. Jugueteaba con su cama, activando y desactivando el seguro. Mercury puso los ojos en blanco, metió la última bala en su lugar y cruzó los brazos, haciéndole un gesto. Esmeralda no dejaba de juguetear con Respiro. Aprecio lo complaciente que estás siendo. Sobre Ourabo. Bueno, esto ya había tenido un comienzo fantástico. La palabra complaciente lo ponía nervioso.
como si fuera algo por lo que Emerald pensara que debería estar agradecida, como si no hubieran estado viviendo de su propio bolsillo tanto tiempo como para no tener deudas. La inquietud también lo molestaba. Esa era la señal más clara de Emerald cuando estaba nerviosa. La idea de que Emerald estuviera nerviosa con él, que pensara que había una razón para estarlo, tampoco le sentaba bien. Ha sido muy importante para mí. Y has sido muy paciente con todo, especialmente con todo, agitó una mano, un gesto que englobaba el desastre de los problemas económicos. Con todo eso. Se detuvo. Mercury le dio un minuto, pero ella seguía reacia a continuar. Sí, soy genial, admitió. Deberías darme una medalla o algo. Eso al menos hizo que sus dedos dejaran de temblar. Le lanzó una mirada exasperada, pero era normal, e infinitamente mejor que la inquietud que había sentido antes. Mercury le dedicó una breve sonrisa burlona antes de dejarla pasar. ¿Hay alguna razón por la que sigues pensando que tengo un problema con esto? Ni siquiera le importaba cazar, la verdad. Cazar no había sido un problema desde que tenía 6 años. Había sido un alivio porque significaba que quedarse fuera de casa no significaba tener el estómago vacío. Lo más molesto de toda la situación era que la mocosa se olvidaba constantemente de quitarse los zapatos dentro de casa y traía arena, porque Mercury estaba en constante conflicto con la arenilla que se le acumulaba en las piernas. Pero aún así, vivían en un desierto. No es que eso pudiera atribuirse enteramente a ella. La forma en que lo observaba le recordaba vívidamente cómo se quedaba callada y quieta cerca de Cinder cuando la mujer estaba disgustada. Lo cual, era inaceptable. Él no era un sustituto de Cinder. Eran un equipo. Cuando Emerald volvió a hablar, su voz era cautelosa. ¿Sigues llamándola mocosa? Mercury esperó a que continuara, pero ella se detuvo, observándolo atentamente. ¿De verdad? Al menos, cuando lo miraba con el ceño fruncido, no volvía a poner esa cara. Mercury evitó una palmada en el hombro. ¿Cuál es el problema? Es solo otra palabra para niño, Esmeralda, no es gran cosa, no, no lo es. Mercury levantó la vista al percibir un extraño tono en su voz. El ceño de Emerald estaba fruncido con una mezcla de dolor y preocupación. Mercury no era ajeno a descubrir que su infancia no había sido normal. Lo sabía. Oscar los había arrastrado a la granja de su tía para ayudar en la reconstrucción. Había visto cómo lloraba por la delgadez del niño y la cicatriz en su ceja. Ninguno de los recuerdos de Xiaolong sobre su infancia entrenando con su padre sugería palizas, privación de comida o atención médica. Había podido extrapolar, por la forma en que todos hablaban del padre de mierda de Weiss, que este se había salido de la norma de una manera que Marcus Black ni siquiera debería estar en las listas de éxitos. Todos los adultos de su vida, Marcus Black, con alguna interacción ocasional de la aldea al pie de la montaña, habían usado mocoso y niño como términos intercambiables, sin ninguna distinción entre ellos. Y Mercury no recordaba a ningún niño con el que hubiera interactuado desde entonces. No había ninguna razón para pensar que fueran algo más que sinónimos. Siempre lo pillaba desprevenido, igual que quedarse sin aliento, la disonancia entre lo que había vivido y lo que era normal. Normalmente no le importaba. Si hubiera sido criado como los civiles que poblaban las ciudades, jamás habría sobrevivido a la guerra. Pero ahora solo ocurría por cosas lo suficientemente insignificantes como para pasar desapercibidas, y por eso era aún más desconcertante. Odiaba que siguiera ocurriendo, más de una década después de haberlo enterrado, que alguna observación casual suya hiciera que alguien lo mirara con un dejo de miedo o frunciera los labios. La forma en que los labios de Esmeralda se fruncían ahora. Además, como había aprendido de su infancia con Marcus Black, Mercury disimuló esta desagradable revelación con una actitud defensiva. Ella nunca se ha quejado. No se va a quejar porque crea que estás enfadado con ella, dijo Emerald con un toque ácido. Porque no paras de llamarla niñata. Y es tu casa y no quiere hacer nada que ponga en peligro su lugar. Mercury quería que esta conversación terminara. No quería pensar en Marcus Black y en otra forma en que el viejo lo había jodido. Bien. Ahora Esmeralda fue la que quedó desprevenida. ¿Así nada más? Sí. Metió el último frasco de polvo en el compartimento de almacenamiento de su pierna y se levantó, cerrando el casillero de una patada. Vamos. Necesito curarme la pierna. Sintió sus ojos fijos en él mientras caminaban, un hormigueo en el borde de su consciencia. Mercury lo ignoró deliberadamente y esperó que ella lo dejara en paz. Cuando los adultos empezaron a llamarme mocosa, significaba que ya no me tenían paciencia, dijo a mitad de camino a casa, en voz tan baja que nadie más en la calle distinguiera las palabras.
que necesitaba largarme antes de que las cosas se pusieran feas. No tienes que explicarme tu traumática historia, dijo, luchando sin éxito por contener la mordacidad de sus palabras. Mercury se sintió expuesto y humillado. Dije que estaba bien. Emerald asimiló esto en silencio tanto tiempo que Mercury empezó a pensar que había ido demasiado lejos. Entonces le dio una patada de advertencia en la pierna sana. De acuerdo, imbécil. Y cambió de tema, hablando de la siguiente noche de juegos de Wukong, tranquila y relajadamente hasta que logró liberar la tensión de sus hombros. Kinaji le hizo un gesto de aprobación a Mercury al pasar junto a la tienda de la esquina. Mercury se burló y se alejó, esquivando los caramelos de canela que ella le lanzó a la nuca. ¿Qué pasó entre tú y ella?, preguntó Esmeralda. Ella no le da nada gratis a nadie. Nada. Sigue intentando hacer de casamentera, se quejó. Emerald hizo una mueca, pero su mirada se suavizó. Mercury sabía que le tenía cariño al dependiente. Debería comprar algo para cenar, dijo distraídamente, mientras se dirigía a la tienda. Mercury no se acercaba ni a 5 metros. Para empezar, si Kinaji era pesada cuando iba a buscar comida, se volvía completamente insoportable cuando aparecían juntos. Además, si le lanzaba un caramelo más, él se los devolvería, y llevaba dando en el blanco desde los 7 años. La anciana estaba medio ciega, así que no necesitaba su ayuda para llegar hasta allí. Dile a la bruja que deje de molestarme. Emerald le clavó el codo en el costado ante el insulto y se acercó. Iba a verse envuelta en al menos media hora de chismes y alboroto. Mercury entró y sacó su caja de herramientas. La razón por la que los engranajes se atascaron fue una pieza rota. Mercury la sacó y empezó a buscar un reemplazo entre sus provisiones. Emerald acumuló 2 cosas como si se estuviera preparando para un segundo día del juicio final. La primera era comida y la segunda, piezas para las piernas de Mercury. En los primeros días de hambre en Bakuo, cuando su libertad condicional aún los amenazaba, las había robado para asegurarse de que no se quedara varado allí. Al menos no tenía que depender de los suministros de luz para eso. Se oyó un crujido en el tejado. Un ligero rasguño. Mercury levantó la vista y se recostó en la silla para echar un vistazo a la escalera. Reconoció el sonido de una cerradura al ser forzada. Podría ser Esmeralda. Todavía forzaba las cerraduras para entrar si perdía las llaves, o para perfeccionar sus habilidades, o si no le apetecía sacarlas del bolso. Forzó las cerraduras del nuevo apartamento de Oscar en Beacon porque le parecía gracioso. Ella y Wukong competían contra reloj por ello. Pero si hubiera sido Esmeralda, ya estaría dentro. Fue capaz de atravesar una cerradura básica en un espacio de 1 minuto. Alrededor del minuto 5, Mercury colocó el engranaje defectuoso nuevamente en su lugar y volvió a armar el panel de golpe. Ourabo se apartó bruscamente cuando abrió la puerta. Había estado arrodillada para ver mejor el interior de la cerradura mientras trabajaba. Se incorporó rígidamente, alejándose de él. Mercury quedó ligeramente impresionado por la forma en que dobló las ganzúas en su mano, de modo que se clavaron como garras en sus dedos. Era una señal de mayor inteligencia combativa de la que esperaba de los civiles. Emerald había dicho que quería que fuera acogedor, así que Mercury hizo lo más acogedor que había hecho en su vida. No le cerró la puerta en las narices. HNGH, gruñó, y regresó a la cocina. Ella no lo siguió de inmediato. La oía husmeando por la sala, intentando encontrar a Emerald. Emerald, probablemente a mitad de su sesión de chismes del vecindario, no aparecía por ningún lado. Mercury casi esperaba que la mocosa, la niña, se largara en ese mismo instante, tal vez reapareciera antes de la cena. Solo había faltado una noche, y Mercury la había visto absorber la frenética revisión de Emerald y sus ojos amoratados e insomnes al día siguiente, antes de quedarse a dormir puntual y silenciosamente todas las noches desde entonces. Dicho esto, lo más cerca que habían estado de conectar fue intercambiar un saludo al entrar en la habitación y verse. Así que se sorprendió cuando, después de una rápida búsqueda en la sala de estar y un vistazo no tan silencioso a ambos dormitorios, ella terminó rondando en el borde de la cocina. Mercury empezó a empacar sus provisiones de inmediato. No trabajaba sus piernas en el centro por una razón. El número de personas con las que trabajaba se limitaba a Esmeralda y los idiotas de Beacon, y ese grupo solo se incluyó porque durante la guerra había muy poco espacio y se insistía demasiado en actividades de trabajo en equipo. Por mucho que ella empezara a rondar por la casa, no veía que eso cambiara pronto. La niña intentaba no mirarlo, pero sus ojos se deslizaban hacia él. Mercury recordaba vagamente ese comportamiento de su infancia, intentando evaluar una amenaza sin ser descubierto.
Vaya. Quizás Emerald tenía razón. Oye, empezó Mercury y de repente recordó lo que le había prometido a Emerald. Niña, terminó sin convicción, un poco tarde. Ourabo lo miró con los ojos entrecerrados. Se apoyaba rígidamente contra el marco de la puerta. ¿Te golpeaste la cabeza en la misión? Preguntó, mirándolo fijamente. Por si acaso, retrocedió un paso. Como si eso lo detuviera si de verdad quería atacarla. Te comportas más raro de lo habitual. Mercury estaba bastante seguro de que eso era considerado un niño malcriado. Estaba igualmente seguro de que preguntarle a Emerald sería inútil. Arqueó una ceja. Sin perderlo de vista, Ourabo se adentró en la cocina. Se dio cuenta de que mantenía la mesa entre ellos. Fingió no hacerlo, mientras seguía guardando sus herramientas. Que pensara que era sigilosa. Una vez lo suficientemente cerca, sacó el botiquín del mostrador y lo dejó caer sobre la mesa. Eso hizo que lo examinara con más atención. La rigidez no era sospecha. Tenía un rasguño feo en el brazo que había intentado no tocar. Más en los nudillos de su mano dominante. Moretones en la muñeca. ¿Qué carajo te pasó? Su mirada se intensificó. No es asunto tuyo. Estás rebuscando en mi botiquín, señaló, haciendo un gesto con un destornillador. Seguro que eso lo convierte en asunto mío. Ourabo lo miró con el ceño fruncido, aferrándose al rollo de vendas a la defensiva. Emerald dijo que podía usarlo si lo necesitaba. Espetó, ya a la defensiva. Mercury no le había dado ni una sola queja por llevarse nada. Puso los ojos en blanco y se puso de pie. No te metas en peleas que no puedes ganar, le aconsejó, porque esa era quizás una de las pocas cosas que Marcus le había dicho que se acercaba a un buen consejo. No pretendía pelear. Dijo, con tanta sinceridad en la voz que Mercury se dio cuenta de que, sin querer, se habían acercado demasiado al terreno sentimental. De todas formas, no tiene nada que ver contigo. Mercury abrió la boca y, al darse cuenta de que nada de lo que dijera mejoraría la situación, la volvió a cerrar. ¿Te siguió alguien hasta aquí? Preguntó, porque uno no se enoja tanto por una pelea ganada. Frunció aún más el ceño y negó con la cabeza. Sé cómo perder gente, murmuró. Era evidente que no sabía cómo perder gente con la suficiente rapidez, o no estaría rebuscando en su botiquín. Pero no tenía sentido sacar el tema, así que se guardó su opinión. Hizo una pausa antes de irse, pero solo porque recordaba haber curado sus propias heridas sin ayuda a esa edad. ¿Sabes cómo tratar eso? Nada de lo que había visto parecía indicar que el chico tuviera formación en primeros auxilios. Sus dedos se cerraron sobre los bordes, con los nudillos blancos. Dioses, no era como si Mercurio amenazara con quitárselo. Sé lo que hago. Y quizás sí. No era que Mercury no hubiera aprendido a curar heridas más o menos solo. Eso no formaba parte de las lecciones que le importaban a su padre, a menos que lo hubiera hecho tan mal que lo habría matado y arruinado todo el trabajo invertido. De todas formas, no era su trabajo curar a la niña. Si ella decía que estaba bien, Mercury se conformaba con dejarlo, siempre y cuando no lo arruinara. Asegúrate de quitarle la arena, dijo, decidiendo que, después de todo, el asunto no era su problema. Sé cómo sacar la arena. Le espetó ella. Mercury levantó una mano sin mirar atrás. Terminó arreglándose la articulación de la pierna en su propia habitación. Para cuando salió, Emerald ya había regresado y toda evidencia de que Ourabo había usado el botiquín había sido retirada de la cocina. Deberías enseñarle a la niña a abrir mejor las cerraduras, dijo Mercury durante la cena, y Ourabo se irguió como un palo. No es tan buena como tú. Nadie es tan bueno como yo, dijo Esmeralda. Mercury asintió en privado. Por fuera, se burló. Esmeralda volvió a centrar su atención en el chico. ¿Sabes abrir cerraduras? No robé nada. Dijo Ourabo al instante, empujando su silla hacia atrás. Miró a Mercury con el ceño fruncido antes de volver a mirar a Emerald con el rostro desolado. Estaba entrando en la casa. Está bien, la tranquilizó Esmeralda, poniendo una mano sobre su bufanda y despeinándola. Un rizo castaño sobresalía de la tela. Ourabo lo acomodó de golpe. Solo me gustaría ver tu técnica. Apuesto a que podría enseñarte a hacerlo más rápido. Ourabo la miró con recelo, pero era imposible sospechar que Esmeralda la estuviera engañando bajo el brillo de su sonrisa. De acuerdo. Esa noche, Esmeralda durmió en su habitación, pero se codeó con Mercurio mientras el mocoso se duchaba. Seguimos bien, ¿verdad? Él echó los hombros hacia atrás.
La única mocosa aquí eres tú, le dijo, y se agachó para que su puñetazo de represalia le pasara por encima de la cabeza. Su siguiente día libre fue de tareas domésticas, porque ambos tendían a acumularlas. Emerald estaba limpiando la casa en su día libre. Mercury dormitaba en el sofá, tras haber terminado con el baño y haber ganado el sorteo, lo que significaba que, en lugar de barrer, compraría comida para llevar esa noche. ¿Has visitado los tableros de misiones últimamente? Preguntó, moviéndose detrás de él. Neptuno mencionó que había una buena no muy lejos de, hizo una pausa y luego dijo, oh, en un tono de voz muy diferente. Mercury se incorporó para mirar. Había abierto la puerta del armario para guardar la escoba y una bolsa desconocida se había caído de donde estaba guardada en la esquina. Ella miró a Mercurio. Mercurio se encogió de hombros. Al tirar la bolsa sobre la mesa de la cocina, aparecieron 3 naranjas, 2 panecillos de la cena de anoche y varios alfileres de la caja de herramientas de Mercury. También había otras cosas que no eran de su casa. Una camisa extra con un agujero en un lateral y una lata de conservas maltratada. Unos 20 gravámenes. Finalmente, Mercury sentía que dominaba esta parte de su infancia. Tenía tesoros escondidos por toda la casa de la montaña donde creció. No había tenido mucha comida, no después de tanto entrenamiento de supervivencia, pero había escondido un montón de vendas y suministros médicos bajo las tablas del suelo de su habitación, cosas para recomponerse. Un frasco de polvo de fuego cuidadosamente guardado y escondido afuera para las noches en que Marcus Black lo dejaba fuera. Sabía que Emerald era igual. Aún guardaba una bolsa de emergencia debajo de la cama con una suma considerable de dinero y barritas de proteínas. Tanto por no robar nada, bromeó, con la esperanza de que ella empezara a irritarse y dejara de parecer tan perdida. Levantó un pie lo suficiente como para patearlo en la parte carnosa de la pierna. No finjas que te importa, lo reprendió. Ambos sabemos que no. Preocupada, su expresión no cambió, una mezcla de reflexión y angustia que Mercury supo al instante que odiaba. Él la empujó. Tenías que saber que tenía uno. Sí, dijo lentamente, repasando la pila, pero esta comida se va a echar a perder. Los panecillos ya están duros. ¿Cuánto tiempo lleva sola? Esmeralda se burló. No puedo preguntarle eso. En secreto, Mercury pensaba que Esmeralda probablemente podría preguntarle lo que quisiera. Por muy reservada que fuera con Mercury, adoraba a Esmeralda. Pero Esmeralda era quien entendía a la gente. Lo necesitaba para sobrevivir. Se encogió de hombros. Quizás tiene otra con mejores cualidades, y esta es una trampa. Eso fue lo que hizo tras la reacción de su padre al encontrar la primera. Esmeralda tocó una de las naranjas. Tenía los ojos ensombrecidos. Su despensa estaba repleta de productos no perecederos, latas y cajas. Fue lo primero que Emerald hizo después de comprar una casa. Mercury sabía con certeza que ella también guardaba una reserva aparte en su habitación, por si acaso. No importaba, él había hecho lo mismo con los botiquines de primeros auxilios. En realidad, no le había preocupado tanto durante el último año. Mercury no se había dado cuenta hasta que lo enfrentó ahora. La empujó de nuevo, solo para quitarle esa expresión. Entonces enséñale a hacerlo mejor. Estaba revisando sus provisiones de armas cuando Ourabo entró por la puerta principal bajo el calor de la tarde. Le hizo un breve gesto con la cabeza antes de dirigirse a la cocina. Emerald, encontré pero entonces su mirada se posó en la mesa y en la bolsa que Emerald sostenía con inquietud, y se quedó en silencio, palideciendo, hasta que se convirtió en una estatua en lugar de una niña. Esmeralda le sonrió débilmente. Hola, Ourabo. La niña se acercó al gesto de Esmeralda. Sus pasos eran rígidos, robóticos. No levantó la vista hacia Esmeralda. Por primera vez, mantuvo una distancia tan inusual en ella que, incluso con toda su experiencia, Mercury tardó un instante en darse cuenta de que se mantenía fuera de su alcance. Esmeralda, intentando, sin éxito, ocultar su desorientación, agitó la mano sobre el contenido de la bolsa. Esto se cayó del armario, dijo. Disculpa que haya revisado tus cosas, pero, ¿hay otras? El chico se dio la vuelta con la misma rapidez y pasó junto a Mercury. Ella sacó un paquete mucho más pequeño, menos paquete, solo un trozo de tela enrollado alrededor del contenido, de detrás del televisor. Se lo ofreció a Emerald sin decir palabra. Contenía más gravámenes, un rollo de vendas y un cuchillo que Mercury reconoció como suyo, pero no recordaba cuándo lo había visto por última vez. Emerald lo colocó todo sobre la misma mesa y luego revisó los resultados en silencio. Mercury podía ver los cálculos recorriendo su rostro, traduciendo el gravamen en comidas.
Tenía las cejas fruncidas de una forma que ya casi no tenía, excepto las noches que entraba en su habitación con una pesadilla sobre Salem o la guerra. Pero esta vez presentía que tenía más que ver con días incluso anteriores. Un movimiento le hizo mirar al niño. Ourabo levantó una mano ligeramente, intentando alcanzar a Esmeralda. Pero, al observarla, la dejó caer a un lado. Su piel se había vuelto del color de la leche agria. Parpadeaba con fuerza, con los ojos brillantes. Mercury recordaba cada vez que se habían descubierto sus escondites. Podía rastrear las cicatrices que habían quedado de algunos de ellos. Esmeralda, dijo en voz alta para sacarla de sus pensamientos. Ourabo le lanzó una mirada venenosa y miserable, pero Esmeralda volvió en sí sobresaltada. Lo miró, y luego volvió a ver su mirada fija en el niño. Ella se suavizó. Ourabo, está bien. Empezó a apilar el gravamen en una pila ordenada. No debería haberlo mencionado así. No pretendo quitártelo. Esmeralda intentó darle el dinero, pero Ourabo no lo tomó y lo apartó de nuevo. El gravamen cayó al suelo entre ellas. No lo quiero. Dijo con voz ronca, con la voz entrecortada. No debía haberlo cogido, estuvo mal. Lo siento, Esmeralda, lo devolveré todo, hola. Se quedó en silencio. Emerald se sentó para no estar de pie sobre ella. Esto no es una cuestión de una u otra, Ourabo. No intento echarte. Puedes quedarte con el gravamen y seguir aquí. No debería haberlo cogido, repitió como si no hubiera oído las palabras. Lloraba, frotándose el rabillo del ojo con la palma de la mano para disimularlo. Lo siento mucho, Emerald, es que, no pasa nada. Esmeralda extendió la mano para ponerle una en el hombro. Ourabo se agachó bajo su bufanda para zafarse, como una tortuga que se esconde en su caparazón. Yo también lo hacía a tu edad. No tiene nada de malo. Pero la comida que tienes aquí se echará a perder si la dejas. O atraerá ratones. Esmeralda la convenció para que se acercara a la mesa y revisara las provisiones. Mercury volvió a reorganizar sus herramientas, escuchando de vez en cuando a Esmeralda, quien explicaba con paciencia qué alimentos podían almacenarse indefinidamente y qué era lo mejor para guardar en una bolsa como esta. ¿Tuviste que hacerlo también?, preguntó Ourabo a mitad de la canción, en voz muy baja. ¿En Mistral? Emerald tarareó. Era más joven que tú cuando empecé. Viví en la calle hasta los 15 años. Tuve algunas en la ciudad. Y luego volvió a centrar la conversación en la tarea en cuestión. Cuando Mercury regresó, las naranjas habían sido peladas y reemplazadas por barras de racionamiento y alimentos no perecederos de la despensa. El montón de gravamen era notablemente más grande, pero la mirada de Esmeralda era lo suficientemente sensible como para que él no fuera a regañarla. Esmeralda también había encontrado una segunda bolsa para que ella la usara. Puedes esconderlos más tarde si quieres, le decía a Ourabo mientras empacaban cada uno con cuidado, no necesitamos saber dónde están. La niña parecía abrumada. Aceptó las bolsas, abrazándolas contra su pecho. Al menos ya no lloraba. La cena fue tranquila. Ourabo mantuvo las bolsas en su regazo mientras comía, con una correa de cada una alrededor del brazo que no usaba para comer. Miró fijamente a Emerald todo el tiempo. Emerald mantuvo una conversación con Mercury, poniéndole al día de las noticias de su vecino Huntsman sobre las misiones que esperaba la próxima semana. Cuando guardaron los platos y la niña finalmente dejó las bolsas en su extremo del sofá, Emerald se volvió hacia ella. Me voy a acostar temprano esta noche, le dijo Emerald. Que tengas una buena noche, ¿de acuerdo? Ourabo murmuró algo recíproco. Seguía mirando a Esmeralda como si nunca hubiera visto algo igual. Abrazó a Esmeralda por la cintura de repente, con todas sus fuerzas. Luego, antes de que Esmeralda pudiera reaccionar, se separó y huyó al baño, cerrando la puerta de golpe. Esmeralda muy visiblemente derretida. Te estás volviendo muy blando, bromeó Mercury. Emerald le dio un golpe en la cabeza con un panecillo rancio. Sin embargo, ella lo siguió hasta su habitación. ¿Puedo dormir aquí esta noche?, murmuró, un poco avergonzada. Mercury sería perfectamente feliz si Emerald compartiera habitación con él todas las noches por el resto de su vida. Como sea, le dijo, pero cubrió la cama con la manta extra. Esmeralda dormía contra la pared, con Mercurio entre ella y la puerta. Estaba sospechosamente silenciosa. ¿Estás bien?, sintió que ella asentía con la barbilla. Es raro. Estar a este lado, admitió. Cuando tenía su edad, nunca habría pensado que podría tener algo de esto. Una mano tocaba la pared junto a la cama, como si no pudiera creer que fuera real ni siquiera ahora.
Mercurio sentía esa misma extrañeza cada vez que cruzaba la puerta. Asintió, comprensivo. Emerald no dijo nada más esa noche, pero Mercury estaba acostado a su lado en la cama. Podía sentir cómo la tensión la abandonaba. Cuando por fin se relajó lo suficiente para dormir, se acurrucó contra él automáticamente, buscando las mantas. Se entendían bastante bien cuando eso sucedía durante las horas de vigilia. Ambos fingían que él no estaba recostado, pero ella ya estaba dormida, así que no había necesidad de fingir. Mercurio se despertó en la oscuridad y los sonidos de movimiento se amortiguaron a través de la puerta. Esmeralda había migrado de su lado de la cama al de él. Hizo un suave ruido cuando él se levantó, pero un murmullo de vuelve a dormir la hizo volver a dormir. El sofá estaba vacío. Ourabo estaba medio metido en el armario bajo el fregadero, rebuscando en el espacio donde guardaban los productos de limpieza. Ese es un mal lugar para ello. Ella se sacudió, golpeándose la cabeza contra la parte superior y luego cayendo de culo. Mercury no se acercó, solo miró hacia el interior del armario desde la puerta. Apenas pudo distinguir una esquina de tela gris, una de las bolsas de emergencia que había empacado con Emerald. Ourabo se apartó un poco mientras la miraba, frotándose la cabeza. Ella no dijo nada. El lavabo gotea al menos una vez al mes, le advirtió. No guardes nada ahí que no se pueda mojar. Ella se quedó mirando. Mercury la rodeó para llegar al refrigerador. Se había puesto de pie de un salto cuando él sacó una botella de agua. Al parecer, había perdido la esperanza de esconderse ahora que él la había visto, pues apretaba la bolsa contra el pecho. Ahora lo miraba fijamente, con los ojos brillando en la oscuridad con esa bioluminiscencia que a veces tenían los ojos de los faunos. ¿Qué? Lamento haberte quitado el cuchillo, dijo Ourabo con palabras forzadas. Sonrió con suficiencia. Siento que te hayan pillado. El chico hizo una mueca y encogió los hombros. Mercury hizo un gesto de desdén con la mano. Tengo otros. Quédatelo. Ella lo miró con extrañeza. No era igual a cómo miraba a Esmeralda, pero aún así era tan abierta que Mercury se sintió incómodo. Esmeralda dijo que no estabas enfadado, dijo con cautela, probando la idea. Si lo había hecho, no entendía por qué seguían hablando de ello. ¿Sueno enojada? Ourabo arrugó la nariz. En su desaliño, su bufanda se había soltado un poco. Mercury pudo ver el brillo de un colmillo asomando por encima de sus labios. Siempre suenas un poco enfadada. Tienes razón. Se encontró sonriendo a regañadientes. No estoy enojado, confirmó. Sus brazos se apretaron alrededor de la bolsa cuando él la señaló. Mercury no se ofendió. Si alguien hubiera encontrado las bolsas que había escondido por la montaña, habría luchado, por mantener la seguridad más cercana que conocía. Metió la mano en el bolsillo y sacó un frasco de repuesto de polvo de hielo, cuyo azul claro se había vuelto gris por la oscuridad. Los ojos de Ourabo siguieron el movimiento mientras lo dejaba deliberadamente sobre el mostrador. Deberías guardar algo de polvo ahí si puedes conseguirlo. Siempre puedes venderlo cuando lo necesites. Si no lo necesitas para una pelea. Algunos inviernos, los frascos de polvo de fuego bajo la roca junto al cobertizo habían sido lo único que lo mantenía con vida. Sus cejas desaparecieron bajo su bufanda. Ourabo le dio vueltas a la bolsa como excusa para no mirarlo. Tú. Empezó, pero se detuvo. Mercury esperó, pero ella solo negó con la cabeza y salió de la habitación, refugiándose en el sofá. Emerald se movió adormilada cuando él regresó a la cama. ¿Curiosidad? Murmuró, fuera de sí, ¿es mi turno? No. Duérmete. Murmuró algo más y se acurrucó a su lado. Desde afuera, oyó ruidos tenues. Ourabo, buscando escondites otra vez. Cuando salió a preparar el desayuno al día siguiente, el polvo había desaparecido del mostrador. Ourabo dormía en el sofá. Capítulo 5. No me gusta esto. Esta declaración ni siquiera hizo dudar a Emerald. Sus manos continuaron moviéndose en su bolso con la misma calma de antes. Nunca te gustan los días de visita, dijo con calma. Habían discutido tantas veces que el tiempo la había suavizado. Ni siquiera parecía prestar atención. Eso nunca ha cambiado mi costumbre de ir antes. Mercurio lo sabía. Y eso tampoco le gustaba. No estaba empacando, sino desempacando. La prisión de la ciudad de Bakuo no permitía que los visitantes trajeran armas, tuvieran o no licencia de cazador. Era demasiado arriesgado. Uno de los guardias incluso tenía un detector de metales semblante para asegurarse de que no se violaran las reglas. Emerald estaba descargando su cama, Dust y su considerable colección de cuchillos en los estantes abarrotados de su habitación.
Mercury atrapó el frasco de dust incendiario que rodó por un lado, pero dejó caer al suelo el marco de fotos desequilibrado de Nora, Ren y Oscar. Fue mezquino, pero se sintió mezquino en ese momento. No tienes que ir. Mercurio, suspiró Esmeralda y se detuvo. Finalmente, preguntó. ¿Podemos, por favor, no volver a hacer esto? El problema no era ir, sino que Esmeralda aún sentía que debía hacerlo, y Mercury lo odiaba. Siempre insistía en que necesitaba ir, y siempre volvía peor. A veces tardaba días en recuperarse. Y Mercurio odiaba tener que volver a reconstruirla. Odiaba que después de todo este tiempo, Cinder todavía tuviera ganchos lo suficientemente profundos en Esmeralda como para hacerla sangrar. Mercury se tragó sus argumentos. Discutir no iba a funcionar esta vez, como tampoco lo había hecho en las otras ocasiones. Bien. Giró la cabeza para mirarlo con recelo. ¿De verdad? Preguntó, incapaz de dejarlo pasar. Claro que no. Espetó. Pero de todos modos irás. La sonrisa de Esmeralda fue automática, casi sincera. Estaba nerviosa. Siempre se ponía nerviosa los días de visita, porque en el fondo se preocupaba demasiado por demasiadas personas que no lo merecían. ¿Y cómo se suponía que Mercurio iba a argumentar en contra de eso, cuando ese número también lo incluía a él? Mercurio entró furioso a la cocina para preparar el desayuno. Cuando terminó, llevó un plato a la habitación de Esmeralda y lo dejó caer de golpe sobre su cama para que no se olvidara de comer. Emerald miró el plato. Parte del estrés desapareció de su mirada, transformándose en una cálida ternura. Gracias, Mercury. Los agradecimientos no hicieron que Mercury se sintiera mejor. Iba a salir corriendo y lastimarse como siempre, y nada, salvo atarla a una silla, iba a evitarlo. Saberlo le hacía sentir como hormigas arrastrándose por toda la piel. No deberías contarle lo del niño, espetó, porque no podía discutir sobre el resto sin que terminara en una pelea. Salió furioso sin decir nada más. Emerald no lo llamó, pero salió de la habitación a la misma hora que siempre los días de visita. Al menos puedes llevarte un cuchillo, murmuró, repasando con la mirada la completa ausencia de armas. Sé que puedes dejarlo en la puerta. ¿Preocupada por mí? Bromeó, sonando más divertida que distraída. Mercury no estaba seguro de si eso era mejor o no. Puedo cuidarme sola. Mercurio no dijo. Siempre estoy preocupado por ti. No dijo. No vuelvas a hacerte daño sin motivo. En lugar de eso, gruñó. Apenas puedes manejar un devastador. Ella golpeó su hombro contra el de él. Gracias por dejarme ir. Algo desagradable se revolvió en su estómago. Por alguna razón que no podía articular, la frase le incomodaba. Como si Mercury la controlara. Era una idea que le llegó demasiado de cerca a Cinder como para soportarla. No te dejo hacer nada, se quejó, eres tu propia persona. Sí, bueno. Gracias de todos modos. Lo miró con curiosidad y luego se inclinó para abrazarlo rápidamente. El abrazo terminó antes de que Mercury tuviera tiempo de liberarse de su rigidez instintiva. Ella lo saludó mientras se alejaba por la calle. En la esquina, Kinagi los observaba. Levantó una ceja hacia Mercurio e hizo un gesto significativo. Mercurio puso los ojos en blanco y cerró la puerta de golpe. Los días de visita eran un rollo por muchas razones, pero la principal era que no había nada que hacer. Dormir era imposible sin Esmeralda vigilando. Ya había hecho todo su inventario semanal la noche anterior, mientras Esmeralda le enseñaba pacientemente a Urabo el arte de usar la piedra de afilar en el otro extremo de la mesa. Lo único que veía en la tele eran las peleas, y esas no iban a empezar hasta más tarde. Probablemente podría ir de caza y abastecer un poco más la despensa. Pero Marigold había insistido en que iban a ser sostenibles con sus recursos y que lo regañaría si cazaba demasiado. Eso dejó solo la práctica de ejercicios. Su casa estaba en un barrio compuesto casi en su totalidad por cazadores, con algunas excepciones civiles como Kinagi. Las casas estaban construidas de tal manera que todos compartían un pequeño pabellón a sus espaldas. Tradicionalmente, allí se cocinaba antes de los hornos de gas, pero ahora era solo un espacio compartido. La mayoría lo usaba para practicar combate ocasionalmente, cuando no les apetecía ir a los campos de entrenamiento del centro, mejor abastecidos. Los vecinos de la derecha, una cazadora y su esposa, habían erigido una especie de toldo para guardar sus armas a la sombra. Al menos había una ventaja en que Emerald no estuviera allí. Incluso ahora ella todavía se quejaba cuando Mercury la hacía practicar mano a mano. Era más fácil respirar a través de la ira que lo ardía cuando se movía. El movimiento le aportaba claridad, impedía que sus sentimientos se desbordaran.
Cinder había estado en prisión desde la derrota de Salem. Neo estaba, en algún lugar, Mercury no lo recordaría mientras no tuviera que volver a lidiar con ella. Nunca supieron qué le pasó a Bach después de Atlas, y a Cell, bueno. Mejor no pensar en ello. Tyrian estaba muerto. Mercury había tenido la suerte de estar presente. De lo contrario, no estaba seguro de haberlo creído. Durante el primer año después de la guerra, ni siquiera se planteó la posibilidad de visitas. Mercury se sintió aliviado. Su libertad condicional era tan reciente que aún pasaban más tiempo vigilados y llevados a interrogatorio que en misiones reales. En cierto momento, Crow tuvo que acampar en su sofá para vigilarlos. No quería saber cuánto habría perjudicado su caso que Emerald insistiera en visitar al último general de Salem. En realidad, la petición que tuvo que hacer fue fea. Mercury no la acompañaría. Le había dicho a Emerald que olvidara a Cinder incluso antes de partir de medianoche. Había sido, no amable, antes de la caída de Beacon, pero honesta. Se había asegurado de que Mercury y Emerald estuvieran bien equipados, y de que tuvieran suficiente comida y dinero para facilitar su camino. Él seguía sin dejarse engañar pensando que ella se preocupaba por ninguno de los dos, pero podía respetar a alguien que cuidaba bien sus herramientas. Se había vuelto cruel, después de Beacon. No le debía nada a Cinder, y si ella hubiera sido ejecutada, no habría perdido ni una noche de sueño más de lo necesario para asegurarse de no terminar de la misma manera. Ya no hablaban de ello, porque siempre terminaba en pelea, pero él sabía que Emerald aún sentía que le debía algo a Cinder. Le molestaba que Emerald se empecinara tanto en esto cuando la situación era tan mala para ella. Se oyó un ruido encima de él. Mercury se dio la vuelta bruscamente, subiendo a Talaria a pesar de que había dejado toda la munición después del mantenimiento de ayer. Ourabo se sacudió hacia atrás con tanta fuerza que cayó fuera de la vista desde donde había estado inclinada sobre el borde del techo. Parte de la irritación que había estado intentando contener volvió a la superficie. «Sé que estás ahí arriba», gritó. Tras una larga pausa, su cabeza reapareció. «¿Se supone que debo gritarte o vas a bajar?» Una pausa más larga, donde asomó la mitad del cuerpo por encima del borde del tejado para mirar a su alrededor. Se arregló la bufanda y se retiró. Mercury supuso que entraría por la escalera. Lo que no esperaba era que diera un salto desde el tejado y aterrizara directamente en el toldo del vecino. Cayó hecha un ovillo, se deslizó por el extremo y saltó el 1,5 metros hasta el suelo. Vacuanos. Mercury intentó no poner los ojos en blanco. Siempre haciendo las cosas de la forma más rápida y estúpida posible. Con tanta gente apiñada en las zonas habitables, el espacio podía volverse un bien escaso. La mayoría de los residentes nativos usaban los tejados como una segunda calle menos transitada, incluso aquí en el distrito de Huntsman, donde la gente tendía a ser más nerviosa. Aterrizó con fuerza, como si fuera una amateur. Mercury prácticamente vio cómo el impacto le sacudía las rodillas. ¿Qué haces aquí tan temprano? Se movió en su sitio, con aire de arrepentirse ya de haberse acercado. Emerald tiene el día libre hoy, dijo finalmente. El calendario. Mercury resistió valientemente el impulso de hacer una mueca. Emerald había decidido que la mejor manera de mantenerse al tanto era conseguir un calendario grande y anotar todos sus turnos. Se suponía que esto evitaría malentendidos, en caso de que trabajaran de noche, para asegurarse de que Ourabo no se quedara fuera. No es que quedarse fuera fuera un gran problema. El entrenamiento de Emerald la había reducido a menos de 3 minutos con las ganzúas. Mercury sospechaba que era porque Emerald había visto a una familia hacerlo en una comedia y se había entusiasmado demasiado con la oportunidad de hacer algo familiar. Había un calendario mensual pegado a la pared de la cocina con sus turnos y días libres, junto con notas para diferentes misiones. La reunión de libertad condicional de Crow estaba marcada con la imagen de un pájaro, pero sin palabras. Emerald aún intentaba averiguar cómo decírselo al chico. Ella está fuera, dijo Mercury brevemente, y su estado de ánimo se desplomó ante el recordatorio. Ourabo titubeó. ¿Dónde está? Fuera, repitió. La buena noticia sobre la prolongada desconfianza del niño a su alrededor fue que ella no insistió en obtener más información. Solo dijo, forzada. Ah, vale. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Mercury no se molestó en hablar con Ourabo. Y Ourabo seguía mirándolo de reojo cuando Emerald no estaba en la habitación, como si esperara algún truco. Incluso ahora, retrocedía medio paso hacia el callejón que conducía de vuelta a la calle, levantando la mano en un gesto de saludo. Hasta luego, lo dijo como una pregunta.
Mercury se dio cuenta tardíamente de que creía que Emerald se había ido y esperaba pasar un tiempo lejos de las calles. Y ahora tenía toda la intención de volver a salir hasta el anochecer. Si Emerald estaba en una misión, simplemente iba a dormir en la calle en lugar de entrar en la casa. A Mercury no le importaría especialmente tener la casa para él solo, pero la idea de que la niña prefiriera arriesgarse en las calles antes que estar cerca de él era un poco insultante. «Hay comida en la nevera», dijo, y luego volvió a sus ejercicios. De reojo vio a Urabo detenerse, con la indecisión en conflicto con la curiosidad. Pero cuando se hizo evidente que no le prestaba atención, ella se deslizó de vuelta por el callejón, y unos instantes después vio su cabeza asomada por la ventana, en lo que ella claramente creyó que era una sutil forma de observarlo. Ella abandonó sus intentos de esconderse bastante rápido, sentándose en la ventana de la cocina por la que solía salir de casa para mirar. ¿Qué? Espetó finalmente, cuando ya no pudo fingir que ella no estaba allí. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó finalmente. Estaba acurrucada contra la ventana, pero le hizo un gesto con la barbilla al ver sus puños. ¿Qué? ¿Pelear? Asintió en silencio. Entrenamiento. Ella volvió a mirar sus puños. ¿Puedes enseñarme? Mercury la miró. Urabo se había retirado de donde estaba, casi cayéndose por el borde de la ventana. Antes lo había estado mirando. Ahora evitaba su mirada. ¿Qué? ¿Te interesa ser cazadora? Yo no he dicho eso. Protestó, pero una ligera puntita rosada le subía por la piel. Solo, se mordió lo que fuera que estuviera a punto de decir. Pensé que sería bueno saberlo, dijo finalmente, intentando, sin éxito, parecer despreocupada. Pregúntale a Esmeralda entonces, dijo. Emerald no está. Replicó con acritud. Lo cual era justo. A Mercury le costaba creer que él fuera su primera opción. Eso tenía más sentido. Habían pasado 3 días desde que la había sorprendido hurgando en el botiquín de primeros auxilios, pero sus nudillos todavía tenían el pálido color rosa de la piel nueva, incluso si las costras ya habían desaparecido. Emerald era la que tenía don de gentes, la que podía mirar a la niña y saber lo que necesitaba oír. Era buena con ella. Pero Mercury sí sabía lo que era enfrentarse a personas más fuertes que tú y lo sabía. Comprendía la necesidad de protegerse. Bien, decidió, señalando el espacio libre frente a él. Mercury sabía que la niña era menuda, pequeña y delgada, de una forma desnutrida de la que apenas estaba saliendo. Pero no fue hasta que la tuvo frente a él, con la frente casi hasta el pecho, que se dio cuenta de lo pequeña que era. No debía de pesar más de 40 kilos empapada. Ella lo miró con la mirada fija, claramente intentando imitar alguna postura desastrosa que había visto en un anime o algo parecido a las que Ruby había enganchado a Emerald. Mercury recordó de repente que Marcus le había enseñado a pelear golpeándolo hasta que él le devolviera el golpe. Estoy listo, dijo el niño, como si Mercury no estuviera sufriendo un colapso silencioso por lo inesperadamente frágil que era. ¿Sabes siquiera cómo usar tu aura? Lo que se veía de su rostro se contrajo con burla. Claro que sé usar mi aura. No soy estúpida. La última noche, Mercury la había visto calcular mal la longitud del sofá y se había inclinado tanto que se cayó. No tenía su confianza. Sin embargo, no discutió con ella. Si no lo usaba al principio de una sesión de entrenamiento, estaba seguro de que lo tendría listo al final. Mercury no ignoraba lo jodida que había sido su infancia. Lo había descubierto. Lo que no debía decir en público y las maneras de no tratar mal a los demás. El problema era que el entrenamiento era un tema ambiguo, porque, a la hora de la verdad, Mercury no estaba seguro de poder decir que su padre se había equivocado. La razón por la que Mercury había sobrevivido a la guerra y a ambos bandos era su destreza en el combate, porque Marcus le había enseñado a luchar, matar y sobrevivir, y le había enseñado a hacerlo mejor que casi nadie. Robin y había juzgado su capacidad de combate lo suficientemente buena como para pedirle que entrenara con los novatos recién salidos de la Academia Shade, para evaluar el nivel de misión para el que estaban realmente preparados y para ponerlos al día. Así que, a pesar de que Mercury había odiado cada lección, no podía decir que no había cumplido su función. Y esos cazadores novatos eran lo más cerca que estaba de entrenar con principiantes. No sabía cómo entrenar con alguien menos experimentado, y mucho menos con un niño. Lo que significaba que incluso cuando intentaba controlarlo, solo tomó alrededor de 4 minutos antes de que el niño terminara tirado en el suelo, con el aura crujiendo sobre su piel. Mercury se detuvo al instante, reprimiendo una maldición.
Lo único que la salvó fue que al menos sabía lo básico de cómo protegerse con su aura. El golpe la había derribado, pero parecía aturdida en lugar de herida. Su bufanda se le había caído de la cara con el movimiento. Mercury pudo ver 2 colmillos que le sobresalían de la boca y un puñado de escamas que le subían por el cuello y el lado izquierdo de la mandíbula. Eran de un verde iridiscente y terminaban abruptamente en la parte superior de la mejilla. Es posible que alguna vez hubiera escamas encima. Lo que había ahora era una cresta de cicatrices que Mercury, con años de experiencia y una enciclopedia de cicatrices, al observarlas, registró como una herida de arma blanca. Alguien las había cercenado. Ourabo lo miraba fijamente con los ojos abiertos. La mano que no la sujetaba contra el suelo flotaba sobre su pecho, a punto de protegerle el rostro. Siempre había parecido vagamente combativa cerca de Mercury, cuidadosamente indiferente en el mejor de los casos y desconfiada en el peor. Ahora solo parecía asustada. Mercury no era una persona gentil. Eso no había formado parte de su entrenamiento. Pero para entonces ya había aprendido a ser cuidadoso al rodearle la muñeca con una mano y ayudarla a ponerse de pie. Ella no se resistió al movimiento, con todo su cuerpo paralizado. Malos instintos, susurró la mente de Mercury con voz fantasmal. Lo apartó de sí. Necesitas una mejor postura. Parpadeó, saliendo lentamente de su encogimiento. Sujetándola por la muñeca, le pateó los pies con cuidado para que se colocara mejor. Si tu postura es débil, es como si ya estuvieras muerta, dijo, soltándola de nuevo. Ourabo miró sus pies y luego los de él. Intentó recrear su postura. Inmediatamente le devolvió las piernas a su posición anterior. Eso no te va a funcionar, señaló, eres demasiado bajita. Ella lo miró con el ceño fruncido. Considerando lo alto que tenía que mirar para hacerlo, se sintió justificado. Cuando ella fue a buscar su bufanda, él señaló. En una pelea que se va a acostumbrar a estrangularte. Los dedos de Ourabo apretaron la tela, acercándola. Mercury señaló con la cabeza el gancho junto a la puerta donde guardaban los sombreros para los peores días. Deberías quitártela para entrenar hasta que hayas superado lo básico. Ourabo se detuvo ante eso. Su lengua se abalanzó sobre ambos colmillos. Lentamente, todavía observándolo en busca de algún truco, desató la bufanda y la colgó en el gancho donde colgaban los sombreros del vecino. Mercury pensó mucho. Se acabó el combate cuerpo a cuerpo. Era incluso peor que Esmeralda, y solo Dios sabía cuánto tardaría una niña civil en regenerar su aura lo suficiente como para crear un escudo. ¿Dónde está el cuchillo que me robaste? Lo devolví, dijo el niño inmediatamente. Menuda tontería. Ahora que él sabía que se había llevado el primero, controlaba mejor sus juguetes. Cuando la miró expectante, un leve rubor empezó a subirle por el cuello. Apartó la mirada. Dijiste que podía quedármelo, murmuró esta vez. Ve a buscarlo. Te enseñaré algunos trucos. Tendrás que esperar a que Esmeralda aprenda a usar cualquier arma cuerpo a cuerpo. Y no sería una conversación divertida cuando Esmeralda descubriera por qué. Ella dudó. ¿En serio? Sería raro que mintiera al respecto, señaló, agitando la mano. Ve a buscarlo. Ourabo lo miró fijamente durante un largo momento más, luego corrió hacia la puerta. Mercury se cruzó de brazos en el repentino silencio, sintiendo una especie de mortificación correr por sus venas. Por un instante, al mirarlo así, sus rasgos se habían superpuesto a los de Esmeralda. Esmeralda había tenido la misma expresión durante la última batalla antes de que él huyera de Salem, mirándolo con la sangre corriendo por su cuello. Una horrible mezcla de ira y vergüenza hervía dentro de él al recordar. Xiaolong lo había arrastrado a entrenar cada vez que se enojaba tras su aparición en la base. Tenía la sensación de que Emerald habría sido la encargada, pero aún se estaba recuperando. Lo observó largo rato, con los ojos entrecerrados y los labios apretados. Mercury supuso que solo estaba esperando una excusa para vengarse de Beacon, o de todo lo que vino después. Eso habría tenido sentido. Pero en cambio, lo miró con ojos tan rojos como los de Emerald. Necesitas ejercicios de respiración, pronunció finalmente, lo cual, inesperadamente, no era la amenaza para la que él estaba preparado, así que ya iba a la mitad de la siguiente frase cuando él la registró. Habían sido algo que su padre le había enseñado. Mercury desconfiaba de los conocimientos transmitidos por los padres. Pero Yang se había mostrado completamente neutral al explicarle el proceso, y cada vez que su padre salía a relucir en la conversación, ella y Ruby parecían sentir un inexplicable cariño por él.
Él había querido insistir, curioso por estas lecciones que no parecían doler, pero no quería arriesgarse a que le hicieran preguntas adicionales. Mercury había reprimido esa curiosidad. Pero después de burlarse de la idea de que la respiración pudiera centrarlo, y de todas las quejas sobre la pérdida de tiempo que podría haber pasado entrenando, se enfureció al descubrir que los ejercicios de respiración ayudaban. Ourabo retrocedió deslizándose desde donde había escondido el cuchillo justo cuando él terminaba un juego. Mercury estaba bastante seguro de que debía decir algo sobre correr con una espada viva, pero si se caía, lo averiguaría por sí misma. Era extraño ver su rostro completo, después de tanto tiempo sin él. Era aún más extraño verla mirándolo con emoción. He vuelto. Dijo, sin necesidad alguna. Y dijiste que podía quedármelo, así que no puedes quitármelo. Los conocimientos básicos de manejo de cuchillos les ayudaron a sobrellevar el resto del día. El cuchillo que había robado era un cuchillo mariposa, ideal para movimientos defensivos. En el calor sofocante de la tarde, cuando hacía demasiado calor para entrenar al aire libre, la sacó de quicio enseñándole algunos trucos para abrir lo que la mantuvieron distraída el resto del día. Él decía esto por ella. Cuando se concentraba, el chico insistía hasta que lo dominaba. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que Esmeralda llegaba tarde. Mercurio sí. Eso no era inusual. Las visitas casi nunca salían bien, y Esmeralda solía escabullirse cuando estaba molesta, ocultándose hasta que recuperaba la compostura. Por lo que Mercury podía deducir de lo que Esmeralda había mencionado, Cinder era tan vengativa y amargada como antes del fin de la guerra, solo que ahora no tenía otros objetivos con los que desquitarse. A veces, Esmeralda entraba por la puerta emocionada por haber tenido una conversación normal, pero la mayoría de las veces regresaba callada y dolida. Mercury apretó los dientes, sin decir nada, mientras las sombras se alargaban y la noche caía suavemente sobre las casas. Ella estaba bien. No había forma de que Cinder se acercara lo suficiente como para tocarla, e incluso si lo hiciera, Emerald podría cuidarse sola con Cinder últimamente. Eran casi las 10 cuando la puerta finalmente se abrió. Emerald entró sigilosamente en la habitación, cabizbaja. Mercury estaba abriendo la boca, pero la niña se levantó de golpe del sofá, saltando por encima del brazo con prisa por alcanzarla. Emerald. Mira lo que puedo hacer. Emerald levantó la cabeza bruscamente. Tenía la piel bajo los ojos hinchada. El sobresalto tan fuerte indicaba que estaba fuera de juego, incluso más de lo que su lenguaje corporal indicaba. Mercury vio que su mano se lanzaba instintivamente hacia su respiro del ladrón antes de que se detuviera. Le tomó un momento concentrarse en Ourabo. Había una cualidad distante en su mirada mientras observaba a Ourabo ejecutar la versión más elaborada del giro. Sus ojos solo se fijaron en la espada cuando el chico casi había terminado. Oh, dijo un instante demasiado tarde cuando terminó. Su rostro se transformó en una sonrisa forzada, ¡qué bien! Apoyó una mano sobre la cabeza de Ourabo. Ourabo se hundió en el tacto, radiante. Mercurio observó cómo la sonrisa forzada en el rostro de Esmeralda se transformó por una fracción de segundo en una expresión de horror. Retiró la mano bruscamente. Frunció el ceño, apoyándose en la pared para observarla con más atención mientras Emerald se recuperaba torpemente. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Le preguntó a la niña, cruzando las manos. Ourabo estaba un poco perturbado, desconcertado por las respuestas desconocidas de Esmeralda. Mercurio me enseñó, dijo, ahora más despacio. Al menos la sorpresa no fue forzada. Se giró para mirarlo. Mercury se encogió de hombros, cruzándose de brazos. El chico no me dejaba en paz, dijo a modo de explicación. Ourabo protestó de inmediato, pero Mercury apenas la oyó. En 3 zancadas llegó también al otro lado de la habitación y estaba concentrado por completo en Emerald. No había señales visibles de lesión. Ni sangre ni moretones. Se puso de pie con facilidad, sin contenerse para evitar agravar algo. Y, por supuesto, a pesar de eso, prácticamente sangraba de angustia. El agotamiento le marcaba la boca. A pesar de la sonrisa fingida que había esbozado, sus ojos no alcanzaron a mirarlo. Emerald había sido carterista antes que nada. Sus manos eran su vida entera. Pero ahora sentía un ligero temblor en ellas, por mucho que intentara disimularlo tirando de su dobladillo. La idea de reconocer cualquiera de estas debilidades frente a un público, incluso un público de un niño pequeño que no representaba ninguna amenaza, era impensable. Te guardé la cena, dijo en cambio. No tengo hambre, murmuró ella, sin mirarlo. Gracias de todas formas. Frunció el ceño. Esmeralda siempre tenía hambre.
Intentó volver a mirarla a los ojos. Esmeralda fingió estar muy concentrada en quitarse la arena de los zapatos. Mercury retrocedió entonces, dejando que la niña monopolizara la conversación, pero a pesar de sus pequeñas irritaciones y su falta de habilidades de combate, no era tonta. Claramente, estaba captando el ambiente, por mucho que Emerald intentara disimularlo. Su parloteo habitual se apagó rápidamente. ¿Quieres quedarte en mi habitación esta noche?, preguntó, porque Esmeralda siempre se quedaba demasiado callada y desquiciada después de visitar a Cinder, y terminaba siendo muy pegajosa durante unos días. Las pesadillas eran cada vez más frecuentes y peores. Solo ella negó con la cabeza una vez ante la oferta. No. De acuerdo. Eso no estaba nada bien. Podría quedarme en tu habitación, dijo. En lugar de ayudar, esto solo la hizo apretar aún más la boca. Estoy bien, Mercury, dijo, con más fuerza que nunca. Puedo cuidarme sola. Por un segundo, pensó que, después de todo, lo miraría a los ojos. Pero no pudo. Justo cuando levantó la vista, apartó la mirada. Quiero estar sola, dijo, casi inaudible. Una frustración familiar e impotente comenzó a crecer en el pecho de Mercurio. Ourabo los miraba a ambos, indeciso. Había una confusión vacilante en su rostro, casi dolorido. No podía empezar a gritar delante del niño. Por muy desequilibrada que estuviera, Emerald le arrancaría la cabeza. Además, curiosamente, el niño había dejado de encogerse a su alrededor después de la lección de lucha, y había sido tan molesto que no quería volver a recordarlo. Como quieras, murmuró. La niña definitivamente sabía que algo pasaba. Se había retirado a la esquina y observaba a Emerald mientras se arrastraba por la habitación. El ceño de la niña era cauteloso e inquieto. ¿Estás bien?, preguntó Ourabo en voz baja al ver pasar a Emerald, con el rostro contraído por la preocupación. Emerald le sonrió, casi logrando que su expresión no se tornara frágil. Estoy bien, dijo, con el tono típico de alguien que no está bien. Creo que me voy a acostar temprano esta noche. Está bien, dijo finalmente el niño, buenas noches. En los últimos días, después de que Ourabo la abrazara, Esmeralda se había vuelto tan libre de contacto con la niña como con cualquier otra persona a la que apreciaba. La niña la había abrazado varias veces más, y Esmeralda le había correspondido cada vez con alegría. Pero ahora, cuando Ourabo fue a abrazarla, los brazos de Esmeralda se pusieron rígidos, manteniéndola a distancia. Esmeralda solo le dio unas palmaditas torpes en los hombros, como si hubiera olvidado por completo cómo tocar a alguien. Su expresión no flaqueó, y quizá no le pareció falsa al niño. Emerald era buena mintiendo. No habría sobrevivido de no ser así. Pero por muy buena que fuera la mentira de su sonrisa, Mercury sabía que debía mirar sus dedos. Estaban temblando. ¿Qué te dijo?, preguntó en voz baja mientras ella pasaba a su lado. A Esmeralda se le cortó la respiración. Su expresión se desvaneció. En lugar de responder, se deslizó por la puerta y se la cerró en las narices. Mercury se acercaba a la puerta, decidido a abrirla de un tirón para obtener respuestas, cuando se dio cuenta de que Ourabo seguía observando. Se había quedado quieta y en silencio en un rincón de la habitación. Apartó la mirada cuando Mercury se giró hacia ella, pero no lo suficientemente rápido como para que Mercury no notara la alarma en su rostro. Yo también me voy a la cama, murmuró, y luego se escondió bajo las mantas del sofá. Su vecino, un cazador con una semblanza que le permitía ver en la oscuridad, entrenaba en el espacio compartido por la noche. La ventana de Mercurio para expresar sus sentimientos se había cerrado. Mercury se fue a la cama porque no tenía nada más que hacer. Intentó algunos de los pésimos ejercicios de respiración de Xiaolong. Rehizo el mantenimiento de sus grebas. Se acostó y no durmió porque eso le daba tiempo para pensar, lo que lo trajo de vuelta a la mirada atormentada en los ojos de Emerald. Esmeralda empezó a gritar justo después de las 2 de la mañana. Mercury abrió la puerta de golpe justo a tiempo para ver a Ourabo caerse del sofá, pero la ignoró, abriendo la puerta de Esmeralda de un tirón y cerrándola de una patada tras él. Esmeralda se despertó gritando cuando él la tocó, y por reflejo blandió el cama que guardaba junto a la cama. Era de esperar. Mercury bloqueó el golpe antes de que la espada pudiera hacer más que cortarlo y sacudió a Esmeralda con fuerza. Sus ojos se abrieron de golpe, desorbitados y desenfocados. Hazel. Jadeó desesperada, tenemos que, va. Esmeralda. Mercury no estaba hecho para consolar. No tenía las herramientas para ello. No conocía una forma amable de decirle a alguien que llevaba mucho tiempo muerto. Necesitas despertar. Mercury supo cuando se dio cuenta de dónde estaba porque toda su cara se arrugó.
Emerald se desplomó como si la hubieran colgado de una cuerda. Mercury apenas logró sujetarla, o se habría desplomado al suelo. En cambio, terminó torpemente inerte contra su pecho, con la barbilla hundida en su esternón. No volvió a gritar. En cambio, empezó a temblar, y entonces un horrible gemido empezó a salir de ella. Fue infinitamente peor. Mercury desconfiaba sanamente de los hombres más fuertes que él. La reserva de Azel le parecía antinatural y sospechosa, más allá de su experiencia con quienes ejercían tanto poder. Pero el hombre nunca había usado esa habilidad con Mercury ni con Emerald, y había obligado a Tyrion a dejarlos en paz cuando se había vuelto demasiado evidente al molestarlos. Mercury no había sido cercano a Azel, quien se había mantenido firme e inflexible al juzgarlos de niños. Mercury ahora entendía que no pretendía menospreciar sus habilidades, incluso podía reconocer, con una década más de experiencia, que el hombre tenía razón, pero en aquel momento le irritó lo que percibió como un insulto. Pero Esmeralda había absorbido la bondad como una flor hambrienta de lluvia. Nunca se había perdonado la forma en que él se había ido. Encendía una vela en el aniversario de su muerte todos los años, porque una vez en medianoche lo había sorprendido haciéndolo por su hermana y era lo más parecido a una costumbre de duelo que alguien le había enseñado. Mercury no tenía la formación necesaria para consolar a alguien. Lo máximo que podía hacer era seguir abrazándola, lo que le permitía ocultar la incómoda vergüenza que sentía por ella ante la exhibición. ¿Me llevo al niño?, preguntó. A Emerald le gustaba. Probablemente no podría consolarla peor que él. Pero Esmeralda solo negó con la cabeza con más fuerza. ¡No! No, no puedes, seguía llorando tan fuerte que las palabras eran casi ininteligibles. No debería, mírame así, pensó Mercury que iba a decir, pero en cambio lo que salió, todavía estremeciéndose, fue, estar cerca de mí, no debería, era egoísta, pensar que podía, Mercury se giró para mirarla a la cara. ¿De qué demonios estás hablando? No debería estar cerca de ella, repitió Esmeralda. En algún momento, sus dedos se habían enredado en su camisa, pero lo soltó, esforzándose por separarlos. Las lágrimas seguían rodando por su rostro, aunque estaba más coherente. Se las secó con fuerza. La lastimaré, al final las lastimaré a todos, soy como veneno. Durante un largo instante, todo seguía sin tener sentido. Y entonces todo cobró sentido en su mente, y la comprensión se transformó en una furia cegadora. ¿Eso te dijo Cinder? Esmeralda, te dije que no se lo dijeras, por eso mismo. A Esmeralda se le cortó la respiración. Agachó la cabeza para ocultarse el rostro. Mercury se mordió la lengua hasta que el cobre le inundó la boca, respirando con dificultad por la nariz. Esmeralda, intentó de nuevo, sin conseguir sonar más tranquilo. Sabes que no es cierto. Emerald solo negó con la cabeza. Había subido las rodillas hasta el pecho, encogiéndose lo más que pudo. No mataste a Azel. Él conocía los riesgos. Los eligió. Un poco más duro, porque seguía negando con la cabeza. Decidió que valía la pena. Y Mercury se condenaría si dejaba que Cinder le quitara una sola cosa más a Emerald. No lastimas a todos. Ella se burló. Acabo de hacerte daño. Si ella no le hubiera hecho un gesto con la cabeza, él ni siquiera habría entendido lo que quería decir. El corte de su espada al despertarla sobresaltada ya había sido curado por su aura. No puedes hablar en serio. No fue nada. Podría haber sido peor, dijo. Lo peor era que lo decía en serio. Había una mirada vacía y atormentada en sus ojos. ¿Sabes que podría haber sido peor? Podría haber... No vamos a hablar de cómo me hiciste daño, espetó Mercury, porque no lo hacía, no cuando podía ver la cicatriz en la base de su cuello. No, cállate. Dije que no. Y eres lo mejor que le ha pasado a esa niña. No finjas lo contrario. Estoy haciendo lo mismo que ella, dijo Esmeralda, más para sí misma que para Mercurio. Se clavó las uñas en la carne de los brazos. Nunca debí, Dios mío. Voy a hacer lo mismo. No puedo ayudarla. No puedo ayudar a nadie, no puedo, no es lo mismo. Lo sabes. Cinder había ido tras Esmeralda precisamente por su talento. No la había recogido de la calle por pura bondad. Nunca esperarías que hiciera algo así. Podría, admitió. Lo haría si se lo pidiera. No lo harás. Sabes que no lo harás. Ni siquiera tienes nada para usarla. Pero Emerald solo pudo negar con la cabeza, todavía temblando con tanta fuerza que se desmoronaba. Bien, espetó, perdiendo los estribos, furioso con Cinder por intentar arruinarle algo más a Emerald, furioso con Emerald por caer en la trampa. Furioso consigo mismo sobre todo, por su impotencia para arreglarlo.
Emerald se sobresaltó cuando él se puso de pie. Si crees que no debería quedarse más aquí, vamos a decirle, una mano lo sujetó ciegamente por la muñeca, tirándolo al suelo. Mercury se giró, con la boca llena de furiosos comentarios sobre que ella ya lo había desmentido, pero se calmaron al mirarla fijamente. Esmeralda estaba destrozada por el dolor. Su mano libre se cubría la boca con el talón, conteniendo los sollozos, pero tenía el rostro bañado en lágrimas. La angustia se reflejaba en su rostro. Poco a poco, la ira se fue disipando. El consuelo nunca fue algo natural para él, pero era Esmeralda, así que se obligó a rodearla con un brazo torpemente y a acercarla más. Esmeralda se acurrucó contra él como si buscara refugio, hasta que sintió el temblor que la recorría hasta sus huesos. «No vas a usar a esa niña», dijo con firmeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mercury apartó la mirada rápidamente. «Ahora dilo tú», ordenó con brusquedad, empujándola al ver que no hablaba. «Adelante». Podía sentirla temblar de emoción allí donde seguía agachada bajo su brazo. «No usaré a la niña». Le costó un rato pronunciar todas las palabras, con la voz entrecortada. «No la usaré». Esperó a que el temblor se calmara casi por completo antes de levantarse. Necesitaba sacar sus cosas de la habitación si iba a pasar la noche allí, y no confiaba en Emerald sola. Esmeralda emitió un leve ruido y extendió la mano a ciegas. Incluso sin mirar, logró agarrarle la muñeca. «Vuelvo enseguida», prometió. «Dame un segundo». Al ver que su mano no se movía, repitió. «Esmeralda». «No me voy». Ella no respondió. Su agarre en su brazo permaneció fuerte. Tyrian había conseguido a Esmeralda hacia el final de la guerra. Llevaba días alucinando sobre Grimm y Salem. Mercury había aprendido más sobre el tiempo que Esmeralda pasó en las calles en esos 3 días que en los 4 años anteriores. Había pasado gran parte de ese tiempo histérica, rogando que no la dejaran atrás. La figura invisible cambiaba de forma. A veces era Mercury a quien le suplicaba, a veces Cinder, a veces Oscar, lo que hacía llorar al verdadero Oscar. Una vez fueron sus padres, a quienes nunca había mencionado antes ni después. Y ahora su mano se aferró a su muñeca y no la soltaba. «Esmeralda. Te juro que vuelvo enseguida». Lentamente, con un claro dolor, los dedos de Esmeralda se desenroscaron. Se encogió sobre sí misma y no volvió a levantar la vista. Ourabo estaba de pie junto al sofá, con la mirada fija como pequeños láseres ámbar en la puerta de Emerald cuando él finalmente salió. Parecía que se estaba armando de valor para ir a la puerta. «¿Qué pasa?», preguntó mientras él salía de la habitación. «¿Emerald está bien?» «No pasa nada», dijo brevemente. «Ella está bien». Ourabo le frunció el ceño. «No, no lo está». «¿Qué pasa? ¿Está herida?» «No». Su mirada se dirigía de nuevo al espacio entre la puerta y el marco. Mercury la cerró de golpe y sus ojos volvieron a los de él. Eran ámbar. No era tan dorado como el de Cinder, pero se acercaba. Lo suficiente como para que sintiera la repentina necesidad de mantenerla alejada de Esmeralda a toda costa. «Quiero ayudar», dijo, acercándose a la puerta. Mercury lo había visto 1000 veces en las últimas semanas. La mirada de adoración y veneración en los ojos de Ourabo que veía en los de Esmeralda cada vez que miraba a Cinder. Había sido evidente desde el principio, ¿y por qué no iba a ser la misma? Esmeralda había cumplido lo que Cinder le había prometido. Había acogido a la niña, mostrándose bondadosa cuando la niña sabía perfectamente lo poco común que era. Claro que estaba agradecida. Si el niño fuera ahora a ver a Esmeralda y le prometiera hacer lo que fuera necesario, Esmeralda podría romperse en dos. «Déjalo», ordenó secamente. Ourabo se apartó un poco y lo dejó pasar. Tomar las mantas adicionales solo tomó un segundo, y a pesar de eso, cuando se dio la vuelta nuevamente, el niño estaba al lado de la puerta, con los dedos rozando la manija. «Oye». Ourabo se echó hacia atrás con tanta fuerza que tropezó con el borde colgante de su bufanda. Retrocedió a toda prisa, poniendo la mesa entre ellas. Ourabo se apartó de él. «¿Puedo ayudar?», insistió. «Con esto no». No sabía cómo ablandarse como Emerald y sus amigas. Incluso Crow, que podía ser el hijo de puta más frío, se las arreglaba para suavizar sus agallas ante sus sobrinas y, curiosamente, ante Emerald. Mercury no tenía esa habilidad. «Está bien», dijo, esforzándose por mantener la voz serena apretando los dientes. «Déjalo ya». Esmeralda iba a reprenderlo duramente más tarde por asustar al niño, pero no tuvo tiempo de asegurarse de que lo entendiera. Lo único que le importaba a Mercury en ese momento era asegurarse de que no entrara sigilosamente y viera a Esmeralda cuando se estaba desmoronando.
Y por la forma aterrorizada en que lo miraba, Ourabo no iba a acercarse a la puerta en mucho tiempo. Está bien, mintió inútilmente una vez más, y luego volvió a entrar en la habitación. La cerró con llave. Esmeralda no se había desenrollado durante el tiempo que él había estado ausente. Había encogido las rodillas para ocultar la cara, con los dedos enredados en su cabello. No le haré daño, se susurraba una y otra vez. No le haré daño. Sonaba como una oración. Se sobresaltó cuando su hombro rozó el suyo al sentarse, estremeciéndose bruscamente antes de darse cuenta de quién era. «Has vuelto», dijo con voz pastosa. A Mercury se le hizo un nudo inexplicable en la garganta. «Obviamente», murmuró. Emerald se acurrucó contra su costado. Lloraba en silencio. Mercury sentía que se le entrecortaba la respiración. Sus dedos se clavaron en su brazo, con tanta fuerza que le dejó un moretón. Mercury le echó la manta sobre los hombros con una mano y cargó con su peso, recostándose en ella para apoyarse todo el tiempo que lo necesitara.